lindo, cumplen el mismo día. Un consuelo, pero muy grande. Miércoles 13. Muy bien, bueno, vamos. Pilares del carácter cristiano. Jesucristo me busca. Continuando entonces con esta serie de los pilares del carácter cristiano. Probablemente de forma voluntaria para moldear la integridad y puntualmente en medio de la prueba, la integridad en medio de la prueba. Y quisiera comenzar haciendo algunas preguntas que solo pueden levantar la mano para responderlas porque son sencillas. ¿Cuántos quieren ser más pacientes? ¿Nadie? ¿Quiénes quieren tener una fe más fuerte? ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo? ¿Cuántos quieren madurar? Levantamos todos la mano. Una pregunta más hago. ¿Cuántos quieren más fuerte? Una mano levantada. Cambia un poco la situación. Pasa que normalmente queremos los resultados, pero no queremos el proceso. Queremos músculos espirituales, pero no queremos ejercicio. Queremos cosecha, pero no queremos sembrar. Queremos madurez espiritual, pero no queremos las luchas. Queremos paciencia y la queremos ahora. Ya. A veces nuestras oraciones parecen ser como, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora porque estoy apurado. Alguien puede estar orando por crecimiento espiritual y tal vez al día siguiente aparece una situación, un conflicto inesperado, una preocupación, una dificultad o una circunstancia incómoda y pensamos, no, Señor, yo me refería a crecimiento espiritual teórico. No queremos las luchas. El tema es que Dios no trabaja solamente dándonos información, sino que trabaja produciendo transformación. Porque una persona puede aprender muchas cosas, pero puede permanecer inmadura, puede conocer doctrina y seguir reaccionando mal. Puede saber muchos versículos, pero puede ser inestable. Puede servir en la iglesia y aún así tener áreas enteras de su carácter que todavía necesitan ser moldeadas. Y Santiago nos lleva precisamente a ese punto. Por eso les pido que abran su Biblia en Santiago 1. Vamos a leer los versículos 2 al 4 y luego el versículo 12. Santiago 1, 2 al 4 y luego el versículo 12. Es uno de los libros más prácticos, Santiago, porque constantemente nos lleva a hacernos preguntas incómodas. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo tratamos a otros? ¿Cómo respondemos ante las pruebas? Podemos decir que Santiago es un libro que pone la fe en acción. Vamos a leer entonces Santiago 1, versículos 2 al 4 y el 12 luego. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Oramos. Amado Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos que no solamente podamos abrir tu palabra, sino que sea abierto nuestro entendimiento también, nuestro corazón, y que nos ayudes a ser transformada nuestra vida a través de ella, y que nos muestres cómo tú utilizas las pruebas para formar nuestro carácter y nuestra integridad. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
me gustaría que pensáramos en algo. Cuando nosotros atravesamos dificultades, casi que automáticamente pensamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me pasa esto de esta manera? Y siendo sinceros, muchas veces pensamos que las pruebas son interrupciones. Algo que se metió en mi camino. Una prueba, puedo pensar que es algo que se metió en mi camino. Puedo pensar que es algo que llegó para frenar mis planes. Una prueba es algo que complicó nuestra vida. Pero Santiago comienza mostrando algo diferente, es que las pruebas no son interrupciones del plan de Dios, sino que muchas veces son parte del plan de Dios. Para entender esto mejor necesitamos un contexto rápido de la carta de Santiago. Él está escribiendo a creyentes dispersos, según el versículo 1, creyentes que estaban sufriendo, muchos habían sido rechazados socialmente, otros habían perdido estabilidad, otros se enfrentaban a oposición por causa de Cristo. Y en medio de esa situación, Santiago comienza hablando del propósito de Dios en el problema, y eso ya despierta nuestra atención, ¿no? Porque lo primero que pensamos en una prueba es ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Pero lo primero que Santiago quiere responder es ¿qué está haciendo Dios en medio de esto? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esto? Y ahí empezamos a acercarnos al corazón del tema porque estamos hablando de integridad. Y primero tenemos que definir esa palabra. Cuando escuchamos integridad podemos pensar que estamos hablando de no mentir, no engañar, no robar, no hacer cosas incorrectas. Está bien, pero la idea es mucho más amplia que eso. La integridad bíblica tiene una idea de vida completa. Tiene que ver con una vida sin doblez. Es cuando lo que creo coincide con lo que vivo. Ser la misma persona en la iglesia y en casa. Ser la misma persona delante de otros y cuando estoy solo también. Tiene que ver con coincidir lo que creemos con lo que vivimos. Porque podemos aparentar durante un tiempo, pero hay algo que tiene una capacidad especial para sacar a la luz quiénes somos realmente, y es la presión. La presión. Eso nos lleva al primer aspecto que Santiago quiere enseñarnos. Punto número 1, las pruebas revelan lo que realmente hay en nosotros. Dice el versículo 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Hay una palabra ahí que de repente al leerla pasa desapercibida, pero si les gusta subrayar su Biblia, me gustaría que la subrayen, y es cuando. ¿Cuándo? Esa palabra nos enseña algo importante, ¿no? Porque Santiago está tratando las pruebas como algo ya esperado dentro de la vida cristiana. No es una excepción la prueba. No está hecha para grupos especial de creyentes. Está hablando de una realidad que es normal en la vida con Cristo. Y esto es importante porque a veces podemos pensar que si estamos caminando bien con Dios, las cosas deberían volverse más fáciles. Podemos pensar que si estamos obedeciendo a Dios, no deberíamos atravesar ciertas dificultades. Pero la Biblia habla de otra manera. Si me acompañan a Juan 16, vamos a ver cómo nosotros asociamos muchas veces paz con ausencia de problemas. Pensamos que si tenemos paz, todo tiene que estar funcionando bien. Juan 16, versículo 33. Juan 16, 33. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es un versículo bastante conocido ya entre nosotros. Y es interesante, ¿no? Porque Jesús une dos cosas que nosotros siempre separamos. Paz y tribulación. Nosotros pensamos, o tengo paz o tengo problemas. Pero Jesús dice que pueden existir ambas cosas al mismo tiempo, porque la paz del creyente no depende de que las cosas me vayan bien, depende de Cristo. Volviendo a Santiago, él dice diversas pruebas en el versículo 2. Eso tiene una idea de muchas clases de pruebas. Son muchos tipos, muchas formas de pruebas. Creo que todos entendemos eso porque las pruebas no son las mismas para todos. Hay diferentes tipos de pruebas. Algunos enfrentan enfermedades, otros enfrentan dificultades económicas,
otros enfrentan conflictos familiares, otros preocupaciones por los hijos, otros tienen luchas emocionales, otros tienen oposición o burlas por causa de la fe, otros incertidumbre sobre su futuro. Son muchas pruebas y de muchos tipos. Y ocurre algo curioso, ¿no? Porque parece que los problemas a veces se ponen de acuerdo para llegar más de uno a la vez. Uno piensa, bueno, ya solucioné este problema, pero aparece otro, y una lista larga puede aparecer. Rara vez llegan de forma ordenada. Y Santiago habla precisamente de diversas pruebas. Dios no utiliza un único instrumento para trabajar en sus hijos. Por ejemplo, un médico receta un tratamiento según la necesidad que tiene el paciente. Un entrenador, por ejemplo, trabaja distintas áreas según lo que hace falta fortalecer en el cuerpo de la persona. Y Dios usa circunstancias diferentes porque está trabajando aspectos diferentes de nuestro carácter. También sucede que las pruebas no solamente llegan, también revelan, nos exponen, nos muestran, sacan a la superficie cosas que en apariencia estaban ocultas. Acompáñame a Lucas 6. Es fácil creer que conocemos nuestro corazón cuando todo está tranquilo, o pensar que somos pacientes cuando nadie nos está molestando, o pensar que tenemos confianza cuando todo está yendo bien, pero las circunstancias difíciles funcionan como un espejo espiritual. Lucas 6, versículo 45. 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Noten lo que Jesús está diciendo ahí. Lo que sale de nosotros ya estaba dentro. No es algo nuevo que se creó en el momento por una circunstancia, es algo que ya estaba dentro. ¿Tá? Eso es incómodo realmente. Podemos pensar, yo tengo bastante paciencia, pero bueno, alguien delante mío maneja 20 kilómetros por hora y se me termina. En la caja del supermercado estamos esperando y la persona que se tiene que ir no sale rápido y se nos termina la paciencia. Podemos pensar que tenemos dominio propio hasta que alguien toca una fibra sensible a nosotros y se nos termina el dominio propio. Podemos pensar que confiamos en Dios plenamente hasta que nos llega una noticia inesperada. Y ahí salen cosas que ni siquiera nosotros esperábamos que salieran. Ansiedad, enojo, impaciencia, quejas, temor, amarguras. ¿Qué sale de mí cuando soy presionado? Como si fuera, por poner un ejemplo, los pomos de pasta de diente. Nadie lo abre y se sorprende cuando apretamos y sale pasta de diente, ¿no? Nos sorprendería si sale mayonesa de adentro del pomo de pasta de diente, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Qué sale de mí cuando soy presionado? ¿Sale oración? ¿Sale confianza? ¿Sale dependencia del Señor? ¿O me frustro? ¿O me enojo? ¿O me desespero? Porque las pruebas funcionan como una radiografía espiritual. ¿Qué tiene que hacer una radiografía? Bueno, tiene una característica interesante. No crea un problema. Lo que hace es revelar algo que ya estaba ahí. Y Dios muchas veces usa las pruebas de esa manera, como una radiografía, ¿no? No es para destruirnos, tampoco para avergonzarnos, sino para mostrarnos áreas de nuestra vida donde Dios quiere seguir trabajando y quiere seguir transformando. Pensemos en Job. Job, la Biblia lo presenta como un hombre íntegro. Antes de ser probado, lo presenta como un hombre íntegro. Y fue durante las pruebas que esa integridad se hizo visible. Podemos ir allí si quieren, si no yo lo voy a leer igual. Job capítulo 1. Antes de Salmos, Job. Capítulo 1. Satanás pensaba que la obediencia de Job dependía de las circunstancias, ¿no? Él pensaba, Job sirve a Dios porque todo le va bien. Job era un hombre rico, tenía una familia grande, un montón de ganado, le iban bien las cosas, ¿no? Y Satanás pensaba que por eso es que servía a Dios. Dice Job 1, 8 y 9. 1, 8 y 9. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra,
Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y a partir de ahí empiezan las pruebas. Y la prueba revela algo, que en Job había una fe genuina. Las pruebas revelaron que había una realidad espiritual en la vida de Job y que era una integridad verdadera. Dios no permite las pruebas para hacernos sufrir. Dios usa las pruebas para revelar y trabajar áreas profundas de nuestra vida. Y Santiago todavía no termina ahí, porque las pruebas llegan, las pruebas revelan, pero también producen algo, y lo vemos en el segundo punto, que es las pruebas producen perseverancia. Las pruebas producen perseverancia. Y si volvemos a Santiago, el versículo 3 ahora, Santiago 1:3, dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y observemos esa palabra ahí primero, sabiendo, también si quieren subrayarla. Santiago está llevando a los creyentes a algo que ya conocen y entienden, sabiendo, les dice. Es la alegría en medio de las pruebas, no nace de ignorar el dolor que está pasando. No nace de fingir como si nada estuviera pasando. No nace de negar la realidad. Nace de entender algo acerca de Dios y de la obra de Dios. Podemos atravesar exactamente la misma situación y reaccionar de maneras totalmente diferentes. Por ejemplo, dos personas que pierden su trabajo, dos personas que reciben un diagnóstico complicado, dos personas pueden atravesar una dificultad familiar y una puede acercarse a Dios y la otra puede amargarse. Ahí la diferencia muchas veces no pasa en la circunstancia, sino que tiene que ver en cómo interpretamos esa circunstancia. Y Santiago está diciendo ahí: ustedes saben algo. ¿Qué es lo que saben? Bueno, que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Detrás de una prueba hay un propósito. Y el texto dice: la prueba de su fe. La prueba de su fe. No dice la prueba de sus capacidades, ni de su inteligencia, ni la prueba de su fuerza. Dice la prueba de su fe. Porque la fe es el punto central acá. Es el punto central. Es por medio de la fe por el cual descansamos en Dios. Es por la fe que obedecemos a Dios. Es por la fe que confiamos. Es por la fe que seguimos caminando, aunque no entendamos lo que está pasando. Es por la fe que descansamos en las promesas de Dios. Y por eso a Satanás le gusta atacar ahí. Vamos a ver Lucas 22. Hoy los mantengo con los dedos calientes, muchos versículos traje. Lucas 22, 31 y 32. Jesús está hablando con Pedro ahí y lo que Jesús dice es muy interesante. Lucas, dije 22, 31 y 32. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Hasta ahí leemos. Vean que Jesús no dijo: Pedro, oré para que nunca tengas dificultades. No dijo: Pedro, oré para que nunca sufras. Lo que Jesús protege especialmente es la fe de Pedro. La fe de Pedro. Porque Jesús sabía que Pedro iba a atravesar una crisis profunda, iba a caer, lo iba a negar, iba a sentirse destruido. Pero Cristo estaba sosteniendo algo esencial y era la fe de Pedro. Y ahora surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios prueba una fe que Él ya conoce perfectamente? Porque Dios no necesita información. No es como, los voy a probar, así obtengo información de cómo están. Dios nunca va a descubrir algo nuevo. A veces nos dicen, si hay algo que Dios no puede hacer, bueno, Dios no puede descubrir algo nuevo, pues ya sabe todo. Nunca mira algo y piensa, qué sorpresa, no me esperaba esto. Dios conoce absolutamente todo. Entonces la prueba no es para darle información a Dios. La prueba existe para trabajar en nosotros. Es para revelar, es para refinar y es para formarnos. Acompáñenme ahora, 1 de Pedro 1, 6 y 7. Ahí enseguidita de Santiago. 1 de Pedro 1, 6 y 7. Piensen mientras en una imagen
que aparece varias veces en la Biblia, y es la imagen del oro refinado. La imagen del oro refinado. Y Pedro la utiliza para hablar de la fe, dice 1, 6 y 7. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor a la revelación de Jesucristo. Piensen en esa imagen, ¿no? El refinador de oro lo coloca en un fuego intenso. El calor hace subir las impurezas del oro y entonces el refinador las quita y vuelve a hacerlo hasta que puede ver su rostro reflejado en el oro. Y Dios muchas veces utiliza el fuego en las pruebas para quitar cosas de nosotros que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Tal vez el orgullo, la autosuficiencia, la impaciencia, los temores, depender de cosas equivocadas en vez de depender de Dios. Y poco a poco comienza a verse más claramente la imagen de Cristo en nosotros. Volviendo al versículo 3 de Santiago, dice, produce paciencia. Y cuando escuchamos paciencia, podemos pensar que estamos en una sala de espera mirando el reloj ahí sin hacer nada. Somos pacientes porque estamos esperando. La idea es más fuerte que eso, tiene un sentido de perseverancia, de resistencia. Paciencia ahí tiene que ver con capacidad de mantenernos firmes bajo una carga. No es una actitud pasiva de estar esperando algo, es permanecer debajo del peso sin abandonar la confianza en Dios. Nos preguntamos, ¿cómo desarrolla alguien resistencia física? No es mágicamente, no es en un día. No ocurre mirando videos de ejercicio mientras comemos tortas. Me encantaría que fuera así, pero no es. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber repeticiones, tiene que haber disciplina, tiene que haber cansancio. Es un proceso. Es un proceso. Y espiritualmente es parecido, ¿no? Dios desarrolla la perseverancia por medio de situaciones que requieren perseverancia. Alguna vez tal vez oramos, Señor, dame paciencia. Y al día siguiente aparece una situación difícil y pensamos, creo que cometí un error en mi oración. Y quizá precisamente era una respuesta de Dios a tu oración pidiendo paciencia, porque Dios normalmente enseña paciencia usando circunstancias que exigen paciencia. La perseverancia es el camino, pero no es la meta final. Hay algo más que Dios quiere producir, y es el tercer punto. Las pruebas forman una vida íntegra y madura. Las pruebas forman una vida íntegra y madura. Vemos eso en el versículo 4. Santiago 1:4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Observen la progresión que hace ahí Santiago. Dice diversas pruebas, pruebas de la fe, perseverancia, madurez e integridad. Santiago está llevando a los creyentes a una conclusión muy importante, que la perseverancia no es el destino, es el camino. La meta es una vida madura, es una vida completa, es una vida íntegra. Esa es la meta. Y vean que dice ahí, para que sean perfectos. Podemos malinterpretar esa palabra. Al escuchar perfectos podemos pensar, entonces Dios espera que yo nunca falle. Podemos pensar que no tenemos que equivocarnos nunca o que nunca tenemos que pecar. Pero esa no es la idea. La palabra tiene que ver con madurez, con estar completo, tiene que ver con estar desarrollado. No habla de una perfección absoluta, eso no lo podemos tener. Habla de una obra terminada, algo que alcanzó un propósito para el cual fue diseñado. Por ejemplo, una fruta. Un fruto maduro llegó al estado para el cual fue producido. Completó el proceso, no quedó verde, no quedó a medio camino. Y Santiago está diciendo que Dios quiere creyentes maduros espiritualmente. Con eso
a eso se refiere cuando habla de perfectos. Y conectemos eso entonces con el tema de esta serie, que es la integridad. Porque no solamente es honestidad. La integridad no solamente es honestidad. A veces escuchamos esa palabra y, bueno, integridad es no mentir. Es más amplio. Tiene que ver, como decía, con una vida completa, sin doblez, sin división. Tiene que ver con una vida donde lo que creo, lo vivo. Y esas dos cosas comienzan a coincidir cada vez más. Lo que creo, lo vivo. Uno puede conocer doctrina, pero seguir reaccionando de forma inadecuada. Uno puede servir mucho y tener un carácter débil. Podemos cantar alabanzas y vivir dependiendo más de las emociones que de Dios. Podemos saber muchos versículos de memoria, pero ser inestables. Y Dios quiere una obra completa, quiere que nuestra vida refleje cada vez más eso que decimos creer. Podemos ver ahora Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Pablo y Santiago escribieron de maneras distintas, pero los dos describen prácticamente el mismo proceso espiritual. Romanos 5, 3 y 4. Acá. Dice, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. ¿Notaron ahí la secuencia de los versículos? Tribulación, paciencia, carácter probado y esperanza. Los dos, Pablo y Santiago, están mirando la misma realidad, pero desde ángulos diferentes, y Dios utiliza las dificultades presentes para producir un carácter futuro. A eso se refiere. Dios utiliza dificultades hoy para producir carácter mañana. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios está tan interesado en nuestro carácter? Porque el propósito de Dios es hacernos semejantes ¿a quién? A Cristo. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, un poquito más adelante. 8:29. Muchas veces nuestras metas y las metas de Dios no son exactamente iguales. A veces pensamos en comodidad, pensamos en estabilidad, pensamos en que todo va a salir bien o esperamos que todo salga bien, pero Dios trabaja en algo más profundo. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué los predestinó? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito, ser hechos a la imagen de Cristo, y eso explica muchas cosas. A veces le pedimos a Dios que cambie nuestra situación, y Dios está trabajando, cambiándonos a nosotros, no cambiando la situación. Dios nos está cambiando a nosotros. Nosotros miramos alrededor, pero Dios mira hacia adentro. Nosotros nos enfocamos en las circunstancias, pero Dios se enfoca en el carácter. Pensemos ahora en el caso de José. José, siendo joven, recibió sueños maravillosos y probablemente al recibir esos sueños él habrá pensado que Dios tenía algo grande por delante. Y sí, lo tenía, pero entre la promesa y el cumplimiento pasaron un montón de cosas. Pasó un pozo, esclavitud, acusaciones falsas, prisión, olvido. Imagínense ahora José después de un montón de años preso, ¿no? ¿Seguiría recordando esos sueños de su juventud? La verdad en todo esto es que Dios jamás perdió el control. Dios jamás perdió el control. Mirando el relato de José vemos que Dios estaba obrando durante esos años difíciles y usaba las circunstancias que José seguramente no entendía en ese momento. La prueba estaba produciendo algo. ¿Cuántas veces queremos las promesas de Dios, pero no queremos el proceso de Dios? Queremos un resultado, pero no queremos el taller. Queremos madurar, pero no queremos entrenamiento. Queremos fruto, pero no queremos crecimiento. Queremos carácter, pero no disciplina. Y Santiago dice que la paciencia tenga
su perfecto resultado. Que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, no interrumpan el proceso. Eso es lo que quiere decir, que no interrumpamos el proceso. Permitir que Dios termine la obra, porque Dios no abandona obras por la mitad. Santiago ahora levanta más la mirada todavía, porque las pruebas tienen una perspectiva futura, y llegamos entonces al último punto, el cuarto, que es la integridad persevera mirando la recompensa de Dios. La integridad persevera mirando la recompensa de Dios, y eso está en el versículo 12. Funciona este versículo como una especie de cierre de la idea que Santiago viene desarrollando desde el inicio, y dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Observen ahí la palabra, bienaventurado. Probablemente esa palabra nos recuerda a Cristo en el sermón, ¿no? Bienaventurado. La idea es de alguien verdaderamente bendecido por Dios, alguien que disfruta del favor de Dios. Pero observen, lo interesante ahí es que no dice bienaventurado el hombre que nunca tuvo problemas, tampoco dice el hombre que evitó el sufrimiento, ni tampoco es bienaventurado el hombre que encontró una vida sin dificultades. Dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. La bendición no está en escapar de las pruebas, la bendición está en permanecer fiel dentro de la prueba. Permanecer fiel dentro de la prueba. A veces pensamos, Señor, sácame de esto. Pero Santiago nos cambia la pregunta. Señor, ¿cómo quieres usar esto? Esa es la pregunta cuando estamos en la prueba. ¿Cómo quieres usar esto? Hebreos 12, si me acompañan una página para atrás de Santiago. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Cuando estamos atravesando pruebas, nuestra visión suele hacerse pequeña. Nuestra atención se centra únicamente en el problema, en el dolor inmediato que nos surge y en lo que sentimos que nos está faltando. Ahí se instala nuestro enfoque. Pero la Escritura hace algo ahí, y es levantar nuestros ojos. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta ahí está bien. Noten las imágenes que nos presenta el pasaje. Una carrera, paciencia, perseverancia y los ojos puestos en Jesús. Nunca creo que nadie presentó la vida cristiana como una carrera de 100 metros, ¿no? Que termina enseguida. La vida cristiana es una maratón. Es una carrera en la que nadie sale corriendo desesperadamente porque no va a llegar al final. La vida cristiana requiere perseverancia. Requiere que si no podemos correr, vayamos caminando cuando estamos cansados. Requiere seguir confiando cuando no entendemos todo. Requiere continuar obedeciendo, aun cuando nuestras emociones van cambiando. Y ahora noten algo más ahí de Hebreos, que dice, puestos los ojos en Jesús. Finalmente la perseverancia no se sostiene con nuestra fuerza de voluntad. No se sostiene diciendo, voy a resistir, voy a resistir, voy a resistir, porque no vamos a resistir. Nuestra perseverancia se sostiene mirando a Cristo. Porque, ¿qué pasa? Cuando miramos nuestras circunstancias, nos vamos a desanimar. Cuando miramos solamente nuestros recursos, nos vamos a debilitar. Y cuando miramos solamente nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar, porque nos vamos a dar cuenta que no podemos. Pero cuando miramos a Cristo, recordamos que Él nos está sosteniendo. Y Santiago agrega, en el versículo 12, porque una vez que ha sido aprobado, esa expresión tiene que ver con algo que fue probado, que está hallado genuino. Pensemos de vuelta en el oro refinado. El fuego no destruye el oro verdadero, lo que hace es purificarlo, quita las impurezas. Y las pruebas hacen eso con nuestra fe. Comienzan a sacar cosas a la superficie que estaban ocultas,
A veces exponen orgullo que no sabíamos que teníamos. Otras veces muestran dependencias equivocadas o seguridades que habíamos puesto en cosas distintas al Señor. Y mientras Dios trabaja en esas áreas, nuestra confianza comienza a descansar cada vez más en Él. Y Santiago dice, recibirá la corona de la vida. Antes de ver eso de la corona, veamos lo que sigue, porque también puede pasar desapercibido cuando leemos. Y es la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Hay una condición, a los que lo aman. Santiago habla de personas que aman al Señor. Y eso es importante porque la perseverancia cristiana nace del amor a Cristo. La perseverancia cristiana nace del amor a Cristo. Perseveramos porque amamos al Señor. Una relación mueve cosas que una obligación por sí misma no puede mover. Por ejemplo, un hijo que ama a sus padres hace cosas que van más allá de una obligación. Y espiritualmente ocurre algo parecido. Seguimos confiando, seguimos obedeciendo y seguimos caminando, incluso en medio de las pruebas, porque nuestro corazón está unido al corazón de Cristo. Y volviendo al tema de la corona, la imagen que usa Santiago ahí probablemente es la corona que reciben los que ganaban las competencias atléticas. Era una señal de victoria, de recompensa, tenía que ver con el honor. Y Santiago está recordando algo ahí que va más allá de la prueba presente. Y si me acompañan a 2 Corintios 4, 2 Corintios 4, 17 y 18. A veces cuando estamos en medio de la prueba sentimos que ese momento lo ocupa todo. Parece que no podemos mirar más allá de eso, parece que la dificultad llena completamente nuestra visión. Pero Pablo aprendió algo. 2 Corintios 4, 17 y 18. 17 y 18 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vean qué perspectiva tan distinta. Pablo no niega el sufrimiento, no está diciendo que el sufrimiento no duele, no está diciendo que no importa. Lo que hace es compararlo con algo mucho más grande, y es la gloria futura. Y para terminar, comenzamos preguntándonos quién quería más paciencia, quién quería más madurez, quién quería parecerse más a Cristo. Todos queremos eso, pero Santiago nos muestra algo importante, que las pruebas revelan lo que hay dentro de nosotros, que las pruebas producen perseverancia, que las pruebas forman madurez e integridad, que las pruebas preparan una recompensa futura. Y probablemente muchos acá hoy están atravesando pruebas reales, tal vez enfermedades, tal vez preocupaciones familiares, tal vez dificultades económicas, tal vez luchas internas o cargas que nadie conoce. Y capaz que la pregunta en tu corazón fue, Señor, ¿qué estás haciendo? Y Santiago responde, Dios está trabajando. Todavía no lo puedes ver, capaz que no entendés todo lo que está pasando. Aunque duela, aunque parezca lento, Dios está trabajando. Y me gustaría que terminemos pensando en esto. Está bien pedir ayuda al Señor en oración, cuando estamos en las pruebas, está bien. Pero podemos agregar algo más. Señor, usa mis pruebas. Podemos agregar eso a la oración. Usa mis pruebas, úsalas para formar mi carácter. Usa mis pruebas para producir perseverancia. Usa mis pruebas para quitar lo que no te agrada. Úsalas para hacerme más semejante a Cristo. Y quizá hoy no comprendemos completamente lo que Dios está haciendo, pero una cosa sí podemos saber. Dios nunca trabaja sin propósito. Dios no desperdicia las pruebas de sus hijos. Y la integridad se forma precisamente ahí, en medio del fuego. Oramos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por mostrarnos un propósito detrás, Señor, de
momentos que a veces no queremos atravesar, pero qué bueno que es, Padre, poder interpretar las circunstancias de otra forma, Señor, pudiendo estar confiados en que tú estás trabajando en nuestro carácter, en nuestro corazón, buscando refinar ese oro, Señor, quitando las impurezas y transformando nuestro carácter a semejanza de tu Hijo. Que todas esas cosas, Señor, sean para tu gloria y honra, y que cuando estemos más grandes, Padre, y miremos hacia atrás, podamos ver todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.